Bien, tenemos algo acá que Dios nos ha puesto en el corazón. Piedad y contentamiento, dice como título, y está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice así la palabra del Señor en esta mañana: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres a destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! ¿Por qué parte empiezo acá? A ver, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a el amor, a la paciencia, a la benignidad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Wow, mira lo que aprendemos hoy día. O sea que después de una contienda en la palabra, ahí hay hombres réprobos. Cuando hay hombres que empiezan a pelear por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos visto muchas veces, castigar con la palabra, hablar de la palabra, porque uno sabe más, porque otro sabe menos, pero entonces ya están siendo reprobados, porque no han puesto por delante la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malos sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Creo que debemos meditar a veces la persona que por ahí creemos que está en Cristo Jesús y usa todas estas artimañas para engañar a la gente. Usa esta artimaña para meterse en la piedad, una piedad mentirosa que solamente aparentan, pero no la ejercen. Y dirá: pastor, pero si está en Cristo, ¿cómo es que caminan y trabajan así? Lo que pasa es que la palabra está escrita. Y si Dios dejó que esta palabra estuviera fluida aquí en la verdad de nuestro Señor Jesucristo,
es porque habrían esos hombres o mujeres, ¿cierto?, que llevan a la envidia, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Cuidado cuando empiezan las palabrerías, cuando empiezan los chismoseríos dentro de las congregaciones. Aquellos que muchas veces quieren hacerse maestros de los maestros o quieren enseñar, y si no están en la palabra del Señor, cuídate de ellos. Si ves algún defecto de falta de piedad, de falta de amor, de falta de razonamiento, tú los conocerás, porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Apártate de ellos, dice. Y también tenés un ejemplo claro acá. Así que, a ver, nos dice acá en el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres a la destrucción y a la perdición. Mirá las condiciones. Tenemos dos condiciones peligrosas y aquí detectas hombres corruptos, hombres que les gusta más el dinero que las cosas de Dios, pero se visten de piedad, enseñando cosas que la Biblia no dice. Por eso decía, si alguno enseña otra cosa, dice la palabra. Por eso, ¿cómo detecto a alguien que enseña otra cosa y no la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Es cuando yo tengo entendimiento, cuando yo abro la Escritura y la conozco y la aprendo, y cuando tengo la guía del Espíritu Santo, quien me dice, cuidado. Observa con cuidado, porque hay peligro. Hay peligro en la persona que está enfrente tuya. Cuando aprendas a escuchar al Espíritu Santo, no caerás fácilmente. Tampoco es para que estés en contienda, porque no debes estar en contienda por la palabra del Señor. Al contrario, si empieza una contienda y otro quiere sobresaltar sin saber explicar con la verdad, sino imponer su verdad, ahí te das cuenta que hay algo que está mal, y el Espíritu Santo te lo va a advertir. Cuidado, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona se ha envanecido, no sabe nada y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabra, y delira, anda buscando a ver con quién puede hablar de la palabra para confrontar en vez de edificar. Capaz que sabe mucho, pero quiere ir a discutir nada más con respecto a la palabra. Hay mucha gente así, me he encontrado con muchos que se levantan solamente a ir a discutir de la palabra del Señor con aquellos que tal vez no tienen un gran conocimiento en la palabra, y estos vienen a confrontar. Y dice, y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. De estos apártate. Cuando veas dos hombres discutiendo por un mensaje y no hay piedad en ellos, de tales apártate. Cuando veas a personas de esta clase que se han envanecido,
que nada saben y se entremeten, y muchas veces se entremeten en las casas de los santos para llevarlos y equivocarlos. Cuidado, con la misma palabra hay mucha gente que ha equivocado el camino del Señor. Con la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo llevaron a los hogares confusiones en los cuales después hubo que trabajar muy mucho para sacarles ese chip que habían creado estos corruptos, esta gente reproba, que lleva cuestionamientos y lleva disensiones a los hogares, a las iglesias. Hoy debes ser cuidadoso. Por eso el mensaje te está hablando el Señor, para que aprendas, para que entiendas que hay peligros. El diablo no descansa, y con la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo envía a los anticristos para confundir a mucha gente. Y ellos no se dan cuenta que son usados por un espíritu inmundo para confundir los hogares y las iglesias. Por eso debes estar atento, porque es todo terreno espiritual y a veces uno no sabe, o si no está en condiciones de discernir un espíritu, por ahí caemos. Caemos en el peligro de todo esto que dice acá. Está envanecido, no sabe nada, delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, escuchá, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando se hacen los muy sacerdotes y entran en tu casa y te piden dinero, te piden plata, cuidado. Apártate de ellos. Son personas que están confundiendo y caminando en un camino que no es el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no envía a pedir plata a nadie. Él lo dio por amor todo y por gracia, para que tú lo recibas y seas entendido, sabio, seas prudente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, y perdición. Mira lo que hacen esta gente cuando se te apegan a la par. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A estos evita. Mira cuántas cosas te enseñó el Señor hoy respecto a cómo debes mirar a aquellos que se te arriman por dinero y tienen una apariencia de piedad. Cuidado, que muchos falsos salieron a la calle por ganancias deshonestas, entran en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. No sé si te acuerdas de ese pasaje. Hacen males, hacen daños. A esos totalmente evítalos para que las cosas te vayan bien.